En el siguiente video vamos a hacer la presentación del texto de Hidalberto Chiavenato, el capítulo número 3, el ambiente de las empresas. Si bien el autor habla sobre el ambiente de un tipo de organización, nosotros vamos a tomar sus aportes para analizar de manera exógena el ambiente de los tres tipos de organizaciones que nos presenta la materia. Hidalberto Chiavenato es un autor brasileño graduado en filosofía y en pedagogía. Luego siguió sus estudios en la administración de empresas. ¿Qué tema vemos y por qué lo vemos? En la construcción del concepto general se incorpora la consideración de la organización como un sistema abierto, un sistema que está influenciado y a la vez influencia en su entorno. El contexto complejo donde acciona la organización es incierto y es cambiante. Por ello, no solo las relaciones entre las organizaciones y la sociedad pueden cambiar, sino que pueden ocurrir cambios institucionales y hasta naturales que tendrán incidencia en la vida interna de la organización. Las organizaciones con sus acciones también pueden generar cambios en otros actores y o en las variables macrocontextuales. La selección y la descripción del ambiente de tarea y el ambiente general aportan al análisis exógeno de la organización, mirada que va a enriquecer el entendimiento de lo que ocurre dentro de ella. ¿Cuáles son los conceptos claves a extraer del texto? La definición de ambiente de tarea, los consumidores, proveedores, entes reguladores, sociedad, etc. La definición de ambiente general, las variables económicas, tecnológicas, políticas, sociales, ambientales, entre otras, la complejidad del contexto y la determinación de los límites del mismo. Cuando realizamos un análisis organizacional, estamos desarrollando una visión autónoma o endógena cuando hablamos de propósitos u objetivos, procesos o actividades, estructura, cultura y dinámica organizacional. Y desarrollamos nuestra visión heterónoma o exógena cuando estamos hablando de los distintos contextos donde está inserta la organización. Así podemos ver que este análisis exógeno me permite diferenciar el contexto mediato o ambiente general del contexto inmediato o ambiente de tarea. El contexto inmediato o ambiente de tarea está conformado por aquellos actores que se relacionan de manera directa con la organización. Esos actores van a estar representados por otros tipos de organizaciones o por la sociedad o parte de la sociedad que se relaciona de forma directa. Ejemplos de otras organizaciones son organizaciones de control o de regulación, organizaciones representativas de derechos, organizaciones proveedoras de bienes o servicios. En el caso de la sociedad podemos encontrar a toda la sociedad o al público objetivo, que puede estar representado por los clientes, usuarios, consumidores, beneficiarios, etc. En el contexto mediato o ambiente general, vamos a encontrar variables macrocontextuales. Estas variables son hechos, fenómenos, condicionantes o situaciones que se presentan en lo abstracto y que tienen incidencia indirecta en el contexto inmediato o ambiente de tarea. Son ejemplos de variables macrocontextuales. La variable política, cuando por ejemplo estamos analizando una política de Estado que incentiva el desarrollo de la organización. Variable legal, en su conjunto jurídico normativo que regula el accionar de las organizaciones. La variable tecnológica, cuando estamos hablando de conocimientos, métodos, técnicas de producción. La variable ambiental o natural, cuando hacemos referencia a hechos naturales que pueden modificar el mundo interno de la organización. La variable social, cuando encontramos apoyo o no a las distintas actividades que desarrollan las organizaciones. La variable económica, cuando estamos analizando, por ejemplo, el punto donde se encuentra en el ciclo económico. Y la variable demográfica, cuando estamos analizando también, por ejemplo, el público objetivo. Cabe decir también cuál es la principal diferencia entre el contexto mediato y el contexto inmediato. Habla sobre lo abstracto y lo concreto. Las variables macrocontextuales existen en lo abstracto, mientras que los actores que componen el contexto inmediato existen en lo concreto. Hasta aquí llegó la presentación del texto de Hidalberto Chiavenato. Recuerden que estos videos tienen un carácter introductorio para que ustedes aborden la lectura del texto. Muchas gracias por su tiempo.